Mi hermana vio una sombra en la puerta y descubrimos que no era un sueño. Mi familia y yo llevamos 13 años siendo cristianos. Creemos en lo que dice la Biblia y en que existe un mundo espiritual real, aunque invisible, donde el bien y el mal luchan constantemente. Para mucha gente, esos son solo metáforas, palabras que se escuchan en la iglesia los domingos. Para mí, es la explicación más clara de lo que vivimos una noche que cambió mi manera de entender todo. Esto pasó hace unos 4 o 5 años. Yo tenía 23 y mi hermana 20. Todo empezó mucho antes de esa madrugada, con algo que se había vuelto parte de mi rutina. La parálisis del sueño, algunos lo describen como si fuera un fallo del cerebro, un problema neurológico, y quizá lo sea en muchos casos, pero lo que me pasaba a mí iba más allá de lo médico. Era despertarme varias veces en la misma noche con los ojos abiertos, pero el cuerpo inmóvil, completamente rígido. Intentaba gritar y no salía nada de mi garganta. Intentaba mover un dedo y era imposible. Era como estar enterrado vivo dentro de mi propio cuerpo. En esos momentos siempre había algo más. Escuchaba pasos, voces que susurraban mi nombre, risas que parecían de niños. Aunque yo sabía que no había niños en la casa. Veía sombras que se movían en la habitación, una silueta alta que a veces se quedaba en la esquina, inmóvil, observándome. Otras veces la veía acercarse poco a poco hasta casi estar encima de mí. El aire se volvía pesado, como si me costara respirar. Y, para completar, la sensación de que alguien se sentaba sobre mi pecho, aplastándome, impidiéndome respirar. Al principio traté de normalizarlo. Me convencí de que era algo que le pasa a muchos y que con el tiempo se iría. Pero no se fue. Al contrario, se hizo más frecuente. Llegó un punto en que me ocurría hasta 3 veces en la misma madrugada. Pasé meses con miedo de dormir. Me iba a la cama rezando con la Biblia al lado de la almohada. Pero las fuerzas no me alcanzaban. Empecé a vivir agotado, con ojeras permanentes, sin energía para nada. Lo que nunca imaginé es que no era solo a mí, que lo que yo sufría era apenas el comienzo. Una madrugada cualquiera, el grito de mi hermana me despertó. No fue un grito normal, no fue el típico que alguien da en una pesadilla. Fue un grito profundo, desgarrador, como si viniera de un miedo absoluto. Salté de la cama y corrí descalzo por el pasillo. Cuando abrí la puerta del cuarto de mis padres, lo que vi me heló. Mi hermana estaba en la cama de ellos, encogida, temblando, con los ojos abiertos de par en par y la mirada clavada en un punto de la habitación. Gritaba sin parar, sin responder a nada. Mis padres estaban desesperados, mi madre lloraba, mi padre la sujetaba de los hombros intentando que reaccionara. Yo nunca había visto tanto terror en el rostro de alguien que quiero. Tardó minutos en poder decir algo. Entre sollozos, contó que había tenido una pesadilla y que, asustada, fue al cuarto de mis padres. Al entrar, vio la silueta de alguien parado en la puerta. Pensó que era mi papá y le dijo que la asustaba verlo despierto a esa hora. Pero cuando volteó hacia la cama, se dio cuenta de que mis padres estaban profundamente dormidos. Y la silueta seguía ahí, inmóvil, observándola. Fue entonces cuando gritó. Lo que siguió fue peor. Mi hermana empezó a quejarse de que sentía algo dentro de ella. Decía que le dolía el estómago, que tenía ganas de vomitar. Mi padre y yo la levantamos casi cargando porque sus piernas no respondían. La llevamos al baño y ahí comenzó a inclinarse sobre la taza, con arcadas que parecían interminables. Pero no salió nada. Su cuerpo se sacudía como si estuviera expulsando algo invisible. Ella decía que si lo sentía, que algo trataba de salir, nosotros orábamos sin parar. Mi padre gritaba versículos de la Biblia, yo repetía palabras de fe una y otra vez. El baño entero se convirtió en un campo de batalla. El aire era sofocante, denso, como si nos costara respirar. El corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que me desmayarían. De pronto, mi hermana empezó a hablarle a alguien. Con voz rota, decía, déjame en paz, vete, déjame tranquila. Nosotros no veíamos nada, pero para ella, esa presencia estaba allí, frente a su cara. Y entonces vino lo más aterrador. Mi hermana se giró hacia mí, con los ojos desorbitados, y me susurró, me dice que te golpeé. Esa frase me paralizó más que cualquier parálisis del sueño. Sentí que, en cualquier momento, podía levantarse y atacarme. No era ella hablando. Era otra cosa usando su voz, seguí orando, más fuerte, en su oído. Mi padre también. Fueron minutos eternos. Ella lloraba, gritaba, se arqueaba sobre la taza. Mi madre no paraba de llorar en la puerta. Y de repente, como si alguien hubiera apagado un interruptor, todo terminó. Mi hermana se derrumbó en el suelo, agotada, empapada en sudor. El aire volvió a sentirse ligero, respirable. El silencio cayó de golpe. Esa noche entendimos que lo que llevaba meses acosándome a mí había pasado al siguiente nivel. Mis parálisis del sueño eran solo la preparación. Esa presencia estaba buscando algo más, pero lo peor fue que no terminó ahí. Durante las semanas siguientes, la casa se convirtió en un lugar hostil. Una noche, mientras cenábamos, escuchamos risas en la cocina, aunque todos estábamos en la mesa. Otra madrugada, una silla se movió sola en la sala.
delante de mis ojos. Mi hermana se despertaba gritando, jurando que veía a alguien en la esquina de su cuarto. Una vez la encontramos en el pasillo, sonámbula, con la mirada perdida, yo también seguía sintiendo cosas. Aunque la parálisis del sueño disminuyó, seguía despertando con la sensación de que alguien estaba a los pies de mi cama. Varias veces vi claramente la sombra alta, inmóvil, que solo se desvanecía cuando empezaba a orar. Mis padres tomaron la decisión de pedir ayuda. El pastor de la iglesia vino a casa. Recorrió habitación por habitación, orando en voz alta, leyendo salmos, pidiendo protección. Nos pidió que leyéramos la Biblia en voz alta todas las noches, que mantuviéramos agua bendita en las esquinas, que dejáramos un salmo abierto sobre cada cama. Y aunque parecía exagerado, lo hicimos todo, porque sabíamos que lo que enfrentábamos no era un juego. Los fenómenos no desaparecieron de un día para otro. Hubo noches tranquilas, seguidas de otras llenas de ruidos y sombras, pero poco a poco la intensidad bajó. Mi hermana volvió a dormir sin gritar. Yo dejé de tener parálisis del sueño. Esa experiencia me cambió para siempre. Antes pensaba que esas cosas solo pasaban en películas de terror, pero cuando lo vives, cuando ves a alguien a quien amas retorcerse, vomitar algo que no existe, hablarle a un ente invisible, y cuando tú mismo lo sientes encima de ti cada madrugada, entiendes que lo espiritual es real. Lo que pasó esa noche no lo olvido. Y aunque ahora puedo dormir tranquilo, todavía hay veces que me despierto en mitad de la noche y miro hacia la esquina del cuarto, esperando ver esa silueta de nuevo. No quiero que nadie viva lo que vivimos nosotros, pero lo cuento porque sé que lo que experimentamos fue real, y porque desde esa noche sé que hay cosas que la ciencia no explica y que el mal busca maneras de entrar donde menos lo esperas. Actualización. Han pasado varias semanas desde aquella madrugada en la que mi hermana vio la silueta en la puerta y pensamos que todo había terminado. Después de las oraciones, de que el pastor recorriera la casa, parecía que la calma había vuelto. Dormíamos mejor, las noches eran más tranquilas y hasta me convencí de que todo había sido un ataque aislado. Pero estaba equivocado. Una madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, el mismo grito volvió a sacudirnos. Era el mismo tono desgarrador, pero esta vez más largo, más desesperado. Corrimos al cuarto de mi hermana y la encontramos de pie frente a la ventana, con los ojos abiertos de par en par, presionando las manos contra el vidrio como si intentara abrirlo. Sus labios se movían como si hablara con alguien afuera. Intentamos sacudirla, llamarla por su nombre, pero no reaccionaba. Solo cuando mi padre comenzó a orar en voz alta, dio un paso atrás y empezó a llorar, como si hubiera vuelto en sí. Lo que nos dijo después nos dejó helados. Aseguró que había visto otra vez la misma sombra, pero esta vez no estaba en la puerta. Estaba detrás de mí, justo a mis espaldas. Me giré de inmediato, pero no había nada. Mi madre gritó, convencida de que también había visto algo moverse en el pasillo. Fue un caos, todos hablando a la vez, mi hermana llorando, mi padre intentando imponerse con la oración. Esa noche nadie volvió a dormir. Arrastramos colchones a la sala y dormimos todos juntos. Nadie quería quedarse solo. Desde entonces, la sensación cambió. Ya no era solo miedo a la oscuridad o a los ruidos. Era la certeza de que algo nos estaba observando y que podía volver en cualquier momento. Actualización. Pasaron meses. Poco a poco, lo raro dejó de ser tan frecuente. Llegamos a creer que las oraciones habían cerrado la puerta. Mi hermana ya dormía mejor, yo no sufría parálisis del sueño tan seguido y la casa volvió a sentirse un hogar normal. Pero esa calma era solo la antesala de lo peor. Fue de madrugada, como siempre. Me despertó un estruendo en la cocina, como si alguien hubiera lanzado todas las sillas al suelo. Bajé corriendo con mi padre. Efectivamente, todas estaban tiradas, algunas incluso lejos de la mesa. Mientras tratábamos de entender qué había pasado, escuchamos pasos rápidos en el pasillo del segundo piso. Golpes secos contra la madera. Subimos y encontramos a mi hermana en el suelo. En el pasillo, forcejeando con algo invisible. Sus brazos estaban estirados hacia atrás, como si alguien la sujetara y tratara de arrastrarla. Ella gritaba que no la soltaban, que sentía unas manos frías en sus muñecas. Intentamos levantarla, pero era como si algo la retuviera contra el piso. Mi padre y yo comenzamos a orar en voz alta, desesperados. Mi madre lloraba, arrodillada, suplicando que la dejaran. Durante varios minutos interminables, mi hermana se retorcía con la piel enrojecida, donde aseguraba que la sujetaban. Y de pronto, como si algo se rompiera, la soltaron. Cayó de rodillas, temblando, sin fuerzas, empapada en sudor. Nos mostró las muñecas, estaban marcadas, como si realmente alguien la hubiera sujetado con fuerza. Esa noche nadie durmió. Entendimos que lo que nos acosaba no era un simple mal sueño ni una parálisis. Era algo mucho más oscuro, algo que no solo quería asustarnos, sino lastimarnos. Desde ese día, mi hermana nunca volvió a dormir sola. Y yo, cada vez que escucho un ruido en la madrugada, siento que todo puede empezar de nuevo.